Vamos a la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de un marco de guerra espiritual feroz la que vivimos? Tuyo, te guste o no te guste, estamos en guerra espiritual. Hay un mundo paralelo, un mundo bien poblado, bien organizado, que la Biblia, la palabra de Dios, el manual de instrucción nos indica, nos instruye. ¿Y por qué entendemos, por qué sabemos todo eso? Porque usted y yo pasamos de oscuridad a la luz, de muerte a vida. Entonces nuestros 5 sentidos espirituales, teníamos nuestros sentidos físicos, naturales, almáticos, para relacionarnos con el mundo natural. Eso estaba despierto, estaba vivo. Los 5 sentidos, el ojo, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, etcétera. Pero nuestros 5 sentidos en el mundo espiritual, para el mundo espiritual, eso quedó a oscuras. Ahí en el Edén, el hombre perdió esa capacidad de estar en ambos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, que se desarrolla a la par. ¿Por qué? Porque el hombre es materia y es espíritu. Materia y es espíritu. Materia para relacionarse con el mundo físico, material, y espíritu, alma, para relacionarse con el mundo espiritual. Jesús tenía esa plena conciencia. ¿Por qué? Porque era sin pecado. Jesús, Dios, estaba envuelto en la carne para que sus 5 sentidos naturales se pudiera relacionar, su alma, su espíritu, el hombre de adentro con la gente de afuera, vista, oído, tacto, etcétera, etcétera, gusto. Los 5 sentidos naturales operaban en él de una manera espontánea. Y los 5 sentidos espirituales que estaban en su alma también operaban a través de Jesús para detectar y discernir el mundo espiritual, porque él era sin pecado. ¿Están siguiendo? Por eso el hombre es espíritu y es materia. Materia y espíritu. Materia porque su espíritu vive dentro. El hombre es un ser espiritual porque Dios es espíritu, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que el hombre tiene es un cuerpo físico material donde vive su alma, donde él vive. Y ese cuerpo físico material está dotado para relacionarse con el mundo físico natural. Adán y Eva tenían la capacidad de relacionarse con esos 2 mundos espirituales. Por eso que allá en el Edén, el Padre Celestial siempre bajaba a la tardecita y conversaba con Adán y Eva. Adán, ¿cómo están? ¿Qué les pasó hoy? Pero un día ellos desobedecieron y se escondieron del Señor. Imagínense, ahí ellos perdieron la capacidad de poder comunicarse con Dios, porque el pecado es una barrera, es una sombra, es un cuerpo espiritual, es una muralla que te separa de Dios, que tu alma, tu espíritu, con ella está envuelta y no puede relacionarse con Dios que está acá. Por el pecado. Estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán Dios ya te sopló. Vos ya estabas en Adán y por una sola sangre, a través de una sola sangre, dice la palabra, Dios hizo el género humano. Pero ya estaba contaminado con el pecado original. Y cada ser humano que nace, solamente nace con los 5 sentidos naturales para relacionarse con este mundo físico material. Pero sus 5 sentidos espirituales están opacados por el pecado. Jesús vino, nace de una mujer, su padre fue Dios, su padre no fue Adán. Por eso él no tenía el pecado original. Y él conocía lo que había en el corazón de las personas siendo hombre. Caminaba sobre las aguas siendo hombre. Echaba fuera demonios siendo hombre. ¿Por qué? Porque estaba él relacionado también con el mundo espiritual y él sabía quién era, hijo de Dios. Y los demonios sabían quién era él. Por eso cuando él entró en la sinagoga en una oportunidad, le dijeron los demonios, ¿qué tiene contra nosotros? Sabemos quién eres. Él simplemente entró. Porque los demonios sabían, ¿qué sabían? Que Jesús estaba capacitado para manejarse el mundo natural y capacitado para manejarse en el mundo espiritual, y ellos sabían que Jesús tenía autoridad sobre ellos. Nosotros como hijos de Dios estamos desarrollando nuestra capacidad espiritual.
Y los demonios saben que tenemos autoridad y que somos hijos de Dios. Pero nosotros no lo sabemos, porque nuestra mente tiene que ser renovada. El espíritu de nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo se renueva eso? Por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo mismo. Dios dejó su palabra, que usted y yo, como seres inteligentes, racionales, nacidos de lo alto, es decir, tenemos hoy el deseo de conocerle a nuestro papá. Por eso que la Biblia dice, Él hizo depositar sobre nosotros un espíritu que dice y clama, Abba Padre, papito, papito. Y amamos las cosas espirituales. Queremos venir a la iglesia, queremos leer la palabra, queremos que se nos predique la palabra, queremos que se nos ore. Queremos hablar con Dios. Hay algo dentro de nuestro interior que hace que tengamos esperanza y que creamos en Dios, porque su espíritu está en nosotros, porque nacimos al mundo espiritual, nacimos del espíritu al mundo espiritual, y nuestros 5 sentidos espirituales, el ojo, el tacto, el gusto, el oído, se están desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla eso? Leyendo la palabra y orando, leyendo la palabra y orando y enterándonos de quiénes somos en Cristo. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que esa autoridad que Dios nos delegó en Cristo, que está en nosotros, podamos nosotros echar todo tipo de males, demonios, maldiciones en el nombre de Jesús, y nada nos dañará, dice. Bueno, entonces en este marco, en este contexto, somos altamente privilegiados nosotros en conocer que hay un mundo espiritual invisible a los ojos naturales. Pero a los ojos espirituales, que nacimos del Espíritu de Dios, somos conscientes de que hay una pelea espiritual, una guerra feroz espiritual en nuestro marco. ¿Y qué tengo que hacer para cuidar mi salvación? Es decir, mi relación con el Salvador. ¿Cuántos le conocen a Cristo? ¿Cuántos le tienen a Cristo? Si usted no le tiene a Cristo, no salga de este lugar sin decirle, Señor, yo te quiero conocer, porque esto no es un asunto religioso. Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Quién es Cristo? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la lógica de Dios, el entendimiento para la vida presente, el entendimiento para la vida futura, el conocimiento, el misterio que te da Dios para conducirte en este mundo temporal. ¿Para qué? Para que no sea afectado tu mundo eternal por las decisiones que tomas hoy. Decisiones malas que tomas hoy pueden afectar tu destino eterno, allá abajo. Pero las decisiones que tomas hoy puede afectar tu destino eterno, pero en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenés una inteligencia, una sabiduría, conocimiento del misterio de Dios, que los demás no tienen. Entonces, tener a Cristo dentro del corazón te hace comprender todas estas cosas, que es un privilegio que los demás no tienen. ¿Por qué no tienen los demás? Porque le rechazan a Jesús, sencillo. Pero usted, que no le rechazó a Jesús, abrió su corazón a Jesús, le dice a Jesús, entra dentro de mí, humildemente perdóname. Él entra y te da entendimiento, conocimiento de las cosas presentes, pasadas y aquellas que van a venir. Y el contexto donde estamos, una guerra espiritual feroz contra un enemigo invisible que viene para matar, hurtar y destruir. Pero el que tenemos dentro, que es Jesús, Él vino para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Por eso Juan dice, mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera. Entonces hay que saber eso. Entonces hoy traigo un tema muy importante: cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempos del fin, conociendo que tenemos un gran amigo. Conociendo que tenemos un gran amigo. Me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Es una persona, un gran amigo que Cristo, por su muerte, ascensión a los cielos, y como estaba escrito en la ley del Antiguo Testamento como promesa para nosotros, lo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, Cristo cumple esa ley, va a los cielos y derrama su Espíritu sobre toda carne. Su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús, el mismo Espíritu de gracia, de poder que estaba sobre los profetas, que solamente los profetas y reyes tenían eso. Hoy, bajo el nuevo pacto, todos podemos tener el Espíritu Santo de Dios, ese amigo, porque Cristo ganó en la cruz del Calvario ese derecho
en el nombre poderoso de Jesús. Usted y yo tenemos un amigo maravilloso que es el Espíritu Santo. Que usted y yo tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que conocerle. Él es una persona. Y para que nosotros consideremos a un ser como persona, a un individuo como persona, tiene que tener 3 características fundamentales. Número 1, razonamiento. Número 2, emociones. Y número 3, voluntad. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene razonamiento, razona, piensa. Él tiene pensamientos de bien para ti, para mí. Emociones, Él te ama, te anhela celosamente y tiene voluntad. Él quiere llevarte al cielo y hacerte disfrutar de todo lo que Él prometió a través de Jesús y a través de sus profetas aquí en la palabra. Está conmigo, Él es una persona. Y esa persona Dios envió para que Él te guíe a toda verdad. Y para que vos te relaciones con Él. ¿Por qué? Porque tus 5 sentidos naturales para el mundo natural y tus 5 sentidos espirituales para relacionarte con el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona espiritual, tú tengas que desarrollar eso y tener una amistad profunda con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que su intelecto invade tu mente, tu mente. Sus razonamientos invada tu razonamiento. Sus emociones invada tus emociones. Y su voluntad invada la tuya. ¿Para qué? Para que Él pueda llevarte a la eternidad con Dios. A gozar de lo que Él preparó para todos nosotros. Por eso es fundamental relacionarnos con esta persona, el Espíritu Santo. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual? Conociendo que tenemos un gran amigo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios, este amigo que Dios nos dio, nos puede revelar los misterios espirituales, mirando desde el punto de vista escatológico. Este amigo, este ser, esta persona que conoce lo de Dios, conoce todo lo de Dios y conoce todo lo tuyo, sabe lo que tú necesitas, sabe lo que le pasa al mundo, sabe en qué etapa del plan de Dios está el mundo, tú, tu familia, etcétera. Tu persona, Él puede guiarte a las cosas eternas. Él te hace conocer las cosas eternas. ¿Para qué? Para que tu mirada no esté simplemente anclada a lo pasajero, sino tú uses lo pasajero, lo temporal, mirando lo eterno. Eso hace nuestro amigo, el Espíritu, desde el punto de vista escatológico y del punto de vista de la guerra espiritual. Tenemos un enemigo feroz, el diablo, Satanás, que por medio del engaño, usando los medios masivos, la literatura, la radio, etcétera, etcétera, las redes, quiere confundirte, quiere bloquear tu alma, tu mente, para que vos no le conozcas a la bendición que tienes a tu lado, que es el Espíritu de Dios. Entonces entra la televisión, las novelas, etcétera, etcétera, y el tiempo que tenés que pasar con este amigo que te dio Dios, que te va a proyectar a lo eterno y que te va a guardar en este mundo presente, en tu vida presente, de esta gran batalla espiritual que es por tu alma, a través de los elementos que Él usa para engañarte, para embaucarte y para bloquearte. Mire, el diablo hace eso, te separa de ese amigo, te separa de sus planes y propósitos. ¿Para qué? Para que vos no entiendas quién sos en Cristo y te quedaste ahí trancado, trancada. Pero cuando vos tomás la decisión de decirle: Señor, yo no quiero más absorber el espíritu del mundo a través de la novela, a través del televisor, a través de esto, a través de lo otro, etcétera, etcétera, sino absorber de tu espíritu a través de tus palabras, usted va a tener una proyección eterna, viviendo en el tiempo, en la temporalidad, pero con una proyección eterna en el nombre poderoso de Jesús. En esta guerra espiritual usted no va a ser baja, porque usted le hace caso al amigo que Dios te dio, que es el Espíritu de Dios. Vamos a la palabra para ir poniendo base a lo que vamos a decir en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Escuche bien esto. Te está hablando a vos, me está hablando a mí. Sin embargo, hablamos. Primer verbo que encontramos acá, hablamos. Tú hablas, yo hablo, nosotros hablamos. Sin embargo, hablamos. ¿Por qué hablamos nosotros? Porque nuestros 5 sentidos espirituales se fueron despertados. Ahora hablamos, no cosas del mundo, hablamos cosas espirituales, hablamos de cosas eternas. Sin embargo, nosotros hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado, otro verbo, yo alcancé, tú alcanzaste, hay que alcanzar, mi apreciado, hay que esforzarse para alcanzar madurez, alcanzar sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí Pablo está haciendo referencia al mundo espiritual. Hemos alcanzado sabiduría, hemos alcanzado conocimiento gracias a la presencia de Cristo en nosotros, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que fue a los cielos y derramó su espíritu. En medio de este mundo de oscuridad, de engaño, de mentira, Él nos ha dado un amigo, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablemos sabiduría, es decir, no cosas de este mundo pasajero, sino cosas del mundo venidero. Y que nuestras conversaciones entre hijos e hijas del Señor no sean conversaciones vanas, tontas, sino conversaciones sólidas que nos pueden edificar, conversaciones que nos puedan salvar, sanar y ayudarnos a llegar juntos a la eternidad, a concretar la esperanza. Sabiduría no de este siglo, sabiduría no de lo que ofrece el diablo Satanás, porque Satanás también ofrece su sabiduría temporal, pasajera, a través de los medios masivos, el placer, el combo completo del diablo, la fama, el dinero, el alcohol, etcétera, etcétera, que es pasajero. Nosotros hablamos de una sabiduría no pasajera, sino de una sabiduría eterna. No esa sabiduría que los príncipes de este mundo nos quieren ofrecer. La fama, el dinero, los viajes, los placeres, que es pasajero, que no llena, que no satisface. Nosotros no nos concentramos en eso. Nosotros no es nuestra meta eso como cristianos. Nosotros tenemos una sabiduría superior. Aunque hoy estemos con una galleta dura y cocido negro, sabemos que vamos a caminar sobre calles de oro. Sabemos que vamos a estar en los brazos del Creador del cielo y de la tierra. Sabemos que vamos a sentarnos con Cristo en su trono a gobernar el universo. Por lo tanto, no nos entretienen las cosas pasajeras. Como dijo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no es de compararse con la gloria que se ha de manifestar en el tiempo venidero. Sabiduría, no de los príncipes de este mundo pasajeros, sino sabiduría de lo alto. Hoy estamos hablando de sabiduría de lo alto. Por eso está usted acá. ¿Me explico? Un amigo maravilloso que nos hace entender todo esto. 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Yo estoy hablando conocimiento práctico, conocimiento real, conocimiento sustancioso. Para la mujer, para el hombre, durante su vida aquí en esta vida, para el matrimonio, para su área económica, etcétera, etcétera. Sabiduría, conocimiento que viene del cielo, del propio fabricante. Sabiduría de Dios, donde te dice, vos funcionás de esta manera. El hombre funciona de esta manera, la mujer funciona de esta manera, el hogar funciona de esta manera, el matrimonio funciona de esta manera. Si vos querés prosperar económicamente, funciona de esta manera. Sabiduría de Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Tú y yo fuimos llamados a conocer esa sabiduría. ¿Están conmigo? Una sabiduría superior. No esa sabiduría que la parte económica te dice jugar la polla, jugar la quinela, jugar el binguito, el bingocho, bla, 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 pero siempre ahí por un punto y nunca llegaste. Pero entregaste toda tu vida ahí a la quinela, a esto, a lo otro, y aquellos que sacan son los que más rápido se pierden. Bueno, más hablamos sabiduría de Dios en misterio para el mundo. Pero cosas claras para usted y yo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de la fundación antes de los siglos, para nuestra gloria. ¡Wow! ¿Se acuerda usted cuando los discípulos, Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio? Se fueron sus discípulos, echaban demonios, sanaban enfermos,
resucitaban muertos y aún corriendo ahí los 70 dan el reporte: maestro, 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 vos sabés que estuve en la casa de Juanita y salió su demonio. Yo me fui junto a su hijo, salió también su demonio. Se sanó fulano, se sanó perengana, se liberó fulano. Padre, que Señor Jesús, qué contentos estaban ellos. Y Jesús les miraba y le dice: qué bueno. Y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esta sabiduría, este poder de Bill Gates, de los grandes sabios, de Donald Trump, de Putin, de Zelensky, y quién otros más grandes por ahí, de Luis Miguel, de Yam Yam, de todos esos grandes del pop, de Sandro que murió, de María Magda Serra Lima, los grandes sabios de este mundo, y le has revelado a los hermanos aquí de San Lorenzo. Ellos, aunque no hayan ido a lo mejor algunos a la facultad, algunos no tienen el poder, la sabiduría o la inteligencia o el coeficiente que tienen esos grandes hombres, ellos echan fuera demonios, sanan a los enfermos, echan fuera demonios, sanan a los cancerosos y resucitan muertos, porque tienen una sabiduría, la sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo que dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los grandes sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Están conmigo? Hay médicos, con todo respeto, que se pasan la vida estudiando y luego dejan su carrera porque se estudiaron para ser expertos en sanar cáncer y nunca sanaron un cáncer. Hay médicos que se han especializado en ciertas áreas y mueren sus pacientes justamente de eso que se han especializado. No tienen el poder para sanar. Pero usted y yo, que no leemos mucho, usted y yo, que nuestro intelecto no está muy desarrollado como otros, le decimos: Padre, yo tengo acá un amigo que tiene cáncer de próstata. Yo tengo una amiga aquí, Señor, que tiene quiste, tiene cáncer, se le diagnosticó acá. Te pido, Padre, que tú le sanes. Yo oro en el nombre de Jesús. Se fue al médico y le dice el médico: ¿qué pasó contigo? Parece que se equivocaron con la radiografía. No, mi Señor me sanó. Jesús sana. La sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto. Dios nos ha dado una sabiduría que Dios planeó derramar sobre ti antes de la fundación del mundo. Y no solamente esto en el campo natural, en el campo existencial y en el campo de hoy, sino también una sabiduría que te transporta a lo eterno. Porque vos tenés el Espíritu de Dios y sabés. ¿Qué es lo que sabés? Que si tú estiras la pata, el que vive dentro de ti, porque tenés el boleto de la eternidad, te vas a ir con él al cielo. Hay una paz, hay una seguridad en tu corazón, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti, el amigo que Dios puso dentro de ti, te da esa seguridad. ¿Verdad que es así? Vos le preguntás a una persona: y si vos te morís, ¿dónde? No, yo no sé, ¿cómo vamos a ver eso? Yo sí sé dónde me voy a ir, al cielo. Y sé lo que tengo que hacer para irme ahí abajo. No me quiero ir abajo. Sabiduría de Dios para nuestra gloria. Antes, bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí vamos a quedarnos en esta primera parte del mensaje. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo que tenemos un gran amigo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios, el amigo que Dios nos encomendó y le encomendó a Él que Él nos cuidara, nos guiara, porque solo el Espíritu de Dios nos puede revelar los misterios espirituales mirando del punto de vista escatológico y del punto de vista de la guerra espiritual. Entonces, el siguiente cuadro: ¿cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempos del fin? Conociendo que tenemos un gran amigo. Y vamos a extraer aquí de 1 Corintios 2, 6, 9, 8 puntitos para que podamos apreciarle a este nuestro amigo
y para que nosotros podamos también valorarnos y valorar lo que Jesús hizo en el Calvario. Por eso tenemos a este gran amigo, a este gran huésped interno y externo que vive con nosotros, que quiere vivir con nosotros, que usted y yo no tenemos que ofenderle, no tenemos que contristarle. ¿Para qué? Para que seamos nosotros más que vencedor en esta guerra espiritual. Conocemos que tenemos un gran amigo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios, solo este amigo nos da sabiduría, no de este siglo. Porque solo el Espíritu de Dios, este gran amigo, nos da sabiduría, no de este siglo, sino del siglo venidero. 1 Corintios 2:6. Conociendo que tenemos un gran amigo. ¿Por qué tenemos un gran amigo? Para que podamos ser un más que vencedor en esta guerra espiritual. Número 2, porque solo el Espíritu de Dios, solo este amigo que Dios nos concedió por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos da sabiduría que no perece. Oh, sabiduría e inteligencia que no perece. Los sabios de este mundo, los grandes juristas, médicos, los grandes de la tecnología, informática, etcétera, etcétera, cuántica, aeroespacial, etcétera, etcétera, todos esos grandes sabios de hoy, ellos mueren y mueren con ellos su sabiduría. Muere la vaca y va a la tierra, le come gusano. Muere el gran sabio, va a la tierra y le come gusano. No hay diferencia. Pero la sabiduría que usted tiene, el conocimiento que usted tiene, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Usted muere y usted sigue viviendo con Él. Es eterna. Esa sabiduría te lleva a lo eterno. ¿Te lleva a qué? A que vos puedas tener un alma, un espíritu y un cuerpo glorificado. Un cuerpo igualito al cuerpo del Señor Jesucristo, para que cuando mueras suene la trompeta, tú vayas y te despiertes con un cuerpo glorificado. Si estás vivo, suena la trompeta, eso que está dentro se va a derramar por fuera y tú vas a tener inmortalidad. Nunca más vas a morir. Sabiduría eterna. Por el simple hecho de creer en Cristo, por el simple hecho de amar su palabra, por el simple hecho de obedecer sus preceptos, mandatos y estatutos para tu área económica, para tu área moral, para tu área física, para tu área sentimental, etcétera, etcétera. Vos obedeciendo el manual de instrucción, la sabiduría eterna estás metiendo dentro de ti. Y le decís a tu amigo, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que te ayude en esta guerra espiritual. Porque la guerra, ¿dónde está? El diablo, Satanás, quiere robarte esta bendición. Y tú no lo vas a permitir porque ya estás informándote, conociendo que tenemos un gran amigo. El Espíritu de Dios, ¿para qué? Para poder ser un más que vencedor en esta guerra espiritual. Número 3. Tenemos un gran amigo, ¿por qué? Porque solo el Espíritu de Dios nos hace hablar sabiduría en misterios. 1 Corintios 2:7, sabiduría en misterios. Cuando usted habla de Jesús, la gente mira y esto evangelio ya se va a traer a su iglesia. Pero no tiene vergüenza. ¿Qué? ¿Te va a tu iglesia? Se ríe de nosotros. Pero vos sabés junto a quién venís. Vos sabés que ese libro tiene la sabiduría, tiene el poder, tiene la inteligencia, la lógica más grande, porque es la palabra de Dios. Y el mundo se ríe. Evangelio tuyo. Único que en ese libro. Nosotros hablamos sabiduría en misterios, porque el misterio que es misterio para el mundo, para nosotros es luz, es revelación, es conocimiento por Cristo, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y somos nosotros libres de esta guerra espiritual, no vamos a hacer baja. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo. Número 4, porque solo el Espíritu de Dios nos da, ahí se me borró, nos da a conocer sus grandes cosas. 5, solo el Espíritu de Dios nos hace conocer la sabiduría que estuvo predestinada para nuestra gloria. Antes, aquí se hizo un pequeño trasplante aquí informático, que luego yo voy a reprender a mi computadora porque me hace aquí pasar alegría delante de ustedes. Bueno, conociendo que tenemos un gran amigo, la guerra espiritual. Número 6, estamos extrayendo del mensaje, extrayendo de la palabra de Dios, 1 Corintios 2, 6, 9, todos estos puntos. Conociendo que tenemos un gran amigo. Número 6, porque solo el Espíritu de Dios, ese amigo que Dios envió para guiarnos a toda verdad,
nos dio a conocer sabiduría que a los príncipes de este mundo no se les dio a conocer, por eso mataron al Señor de la gloria. ¡Wow! ¿Cuánta gente en este tiempo mata a Jesús? ¿En qué sentido? No quiere saber nada de Jesús. No quiere saber nada de su palabra, no quiere saber nada de su inteligencia y de su lógica. Prefieren las cosas de este mundo pasajero, de la sabiduría de este mundo, de los príncipes de este mundo, que parece. Pero la sabiduría que usted y yo tenemos es una sabiduría eterna. Porque si el mundo supiera que aceptar a Cristo, en eso se juega su destino eterno, no rechazarían el evangelio jamás. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, 2 Corintios 4:4, encegueció la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. En cambio, en ti resplandeció la luz del evangelio. Por eso no matas al Señor de la gloria. Es decir, no rechazas a Jesús, no rechazas su palabra. Tienes abierto tu corazón a su palabra. Eso es algo extraordinario. Eso lo hace tu amigo, el Espíritu Santo. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de esta guerra espiritual? Conociendo que tenemos un gran amigo número 7. Porque solo el Espíritu de Dios, ese gran amigo que Él nos dio, nos hace ver y oír lo que otros no ven ni oyen. Cosa que no subió a corazón humano, ni han oído, ni han visto. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que Dios tiene preparado para vos, hermano, para vos, hermana, ni te imaginas. Nadie puede representarlo por dibujo, por lo que fuere, por lo que sea. Nada en este mundo puede ilustrarte lo que Dios tiene preparado para ti, porque no subió a corazón humano, ni siquiera vieron ojos humanos, ni han oído las melodías del cielo, oído humano. Eso Dios tiene preparado para los que le aman. Sabiduría del Eterno. ¿Está conmigo? Si yo hubiese sido usted, yo me atajo nomás, y me iría en el balcón y me tallaría con 3, 4 volantines. Ya para allá, para tú. ¡Qué bárbaro! La sabiduría del cielo. Tenemos un gran amigo. ¿Por qué? Número 8. Porque solo el Espíritu de Dios nos infunde esperanza para creer en las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! El que tiene oído que oiga. Apocalipsis capítulo 2, 3, las 7 iglesias. El que tiene oído que oiga. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los hijos del Señor. Aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Aquel que venciere, escribiré su nombre nuevo, y una piedrecita blanca le daré, y en esa piedrecita blanca mi nombre nuevo, es decir, la intimidad que voy a tener con esa persona, y nunca más verá muerte. La muerte segunda no le alcanza. Aquel que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el maná escondido. Aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cosas que ojo no dio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Para caminar sobre calles de oro, ya no es empedrado y ese asfalto que tenés que evadir. ¡Guaches! Y pasar otra vez por la misma cuadra para recoger los resortes y los tornillos y los alambres que se caen de tu auto. Allá ya no va a haber necesidad de eso. A la luz del pensamiento te vas a trasladar de un lugar a otro. Cosas que ojo no vio ni subió a corazón. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo no ser baja en esta guerra espiritual? ¿Cómo cuidar esta salvación? Cuidando a nuestro amigo, relacionándonos con el Espíritu Santo para que Él nos siga enseñando cosas tremendas. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de ocio? ¿WhatsApp? ¿Teléfono? ¿Redes? ¿O la presencia? Para que esté el Espíritu de Dios, nuestro amigo, enseñándonos. ¿Qué hace usted a la mañana al levantarse? ¿Cuál es su primer pensamiento? Es para
con su amigo. Y con su amigo, alabar a Jesús, a Dios. ¿Qué hace usted durante el día? ¿Le tiene en cuenta a esa personita que está a su lado? O cuando usted viene solamente los domingos, dice Espíritu Santo, ven conmigo, Espíritu Santo, ven. Y después salir al culto y ya sos el mismo. O te relacionás con ese guardaespaldas, con ese amigo que quiere vivir dentro y al lado tuyo para guiarte. Y vos tomás esa decisión. Como leyó el hermano, aquí pongo delante de ustedes la bendición o la maldición, la vida o la muerte, el fuego o el agua. Lo que escogieres te será dado porque tú tienes el libre albedrío. Yo decidí que mis 5 sentidos espirituales crezcan, porque quiero llegar a la medida de ese varón perfecto que es Cristo. Esa es tu meta. Esa es mi meta. Querido Padre, gracias por tu palabra. Ella es extraordinaria. Gracias, mi querido Padre, porque yo al exponerla soy edificado. Viene más luz y entendimiento sobre esta estructura que aún ni siquiera hemos logrado un cuarto de lo que puede enseñar ese pasaje. Porque tu palabra es tan profunda, tan amplia. Solo hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y por no valorarte. Y hoy te pedimos que tú nos ayudes a valorar y a cuidar al amigo que tú nos has dado en este marco de guerra espiritual feroz por nuestras almas. Señor, tú esperas que nosotros reaccionemos. Por eso, Señor, tú nos instruyes aquí en tu casa. ¿Para qué? Para que no seamos baja en esta guerra espiritual. Mi hermano, mi hermana, si usted entendió este mensaje y usted quiere tener esa comunión con su amigo, este amigo maravilloso, conocerlo aún más de lo que ya le conoce, póngase usted de pie. Y usted estaba diciendo al Señor, perdóname por no valorar esta bendición que tú me has dado. Y a partir de hoy, con tu ayuda, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo, quiero que seas mi amigo. Él nos anhela celosamente, pero nosotros no somos amigos de Él. ¿Por qué? Porque no le valoramos, no le conocemos. Y dígale, Señor, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Hasta hoy no te he valorado, porque eres, ¿sabes qué? De Él viene el poder para hacer las riquezas. De Él viene el poder para abrir tu empresa. De Él viene el poder para que seas próspero en todos los marcos y contextos. De Él viene el poder ¿para qué? Para que tengas discernimiento y puedas elegir y hacer una elección correcta en el campo sentimental, en el campo de lo que fuere. El Espíritu Santo de Dios está para eso. Queridos padres, aquí estamos. Tu palabra hoy ha llegado a nuestros corazones y estamos de pie, pidiéndote perdón por no valorar todas estas bendiciones que tenemos a nuestra disposición. Espíritu Santo, hoy que hemos aprendido de tu palabra, más queremos que tú seas nuestro amigo. Y no solamente queremos que tú seas nuestro amigo, te pedimos que tú nos aceptes como amigo. A partir de hoy, enséñanos esos grandes misterios que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. Y en el nombre de Jesús, hermano, yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y porque has venido a la casa del Señor, recibe la bendición del Señor que Él preparó para ti. Te vas a tu casa libre, santo, perdonado, prosperado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Ve y entrega tu voto a esa persona que el Espíritu Santo de Dios te dice que votes. Dios te bendiga y esta alabanza nos despide.